están? Bienvenidos a Teledeportes por Televen, tu canal. Bueno, ¿cómo sé que estamos de regreso al estudio? Mambo. María Alexandra Bastida, Adriana Flores, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Felices además de regresar, porque Teledeportes regresó hace rato. Habíamos estado obviamente con todos los compromisos del béisbol profesional venezolano que van a continuar. Pero hoy, que no tenemos transmisión de béisbol, pero sí del Suramericano Sub-20, ya vamos a entrar en materia y mire que tenemos mucha tela que cortar. Pues estamos en nuestro estudio acostumbrado. Sí, bueno, en nuestro antiguo empezó estudio, todo. ¿no? Así es, donde empezó Por la ahora. magia de Teledeportes por ahora, porque en febrero ya volvemos otra vez al estudio grande, donde hicimos el Mundial de Qatar y donde vivimos tantas experiencias bonitas. Y bueno, nada, el día de hoy, como bien apuntabas, Adri, primero pues hablar acerca de Rafa Nadal, también estaremos hablando de Fórmula 1, por allí hay varias informaciones importantes, entre otras informaciones del mundo deportivo. Y lo más importante es que hoy vinimos, pero a 60 millas y más, porque ¿Cómo así? llegamos, ¿Por qué salimos 60 de millas? Barquisimeto para acá, ¿no? Ah, ok, 60 millas. ¿Tú estás a Poco cuántas millas? a poco. ¿A cuántas millas por hora estás tú? Yo estaba en camino a la ciudad capital. Yo no, lento, venimos lento, No, pero claro. llegamos aquí rapidito. ¿Cómo estás, Boropino? ¿Todo bien? Yeye, ¿cómo estás? bueno Yo siento verte. que hace 10 minutos estábamos en Barquisimeto. Señor Coroniz. Feliz año, Coro. Señor Guillermo, Ah, no. Eduardo, Adriana, Hola. María Alexandra. Qué bueno juntarnos de nuevo para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Oye, antes de continuar, me dedicaré el programa a Mariela. Sí. Maquilladora que está cumpliendo Sí. años hoy. Feliz Cumpleaños a nuestra Sí, maquilladora Mari. bella, Mariela. Un beso. Pues bueno, todas las bendiciones y muchísima salud. Bien, como ya decían Adri y María Alexandra, pues el Suramericano Sub-20 sube el telón el día de hoy. Mañana vamos a ver a la Vinotinto enfrentar a Bolivia, ¿cierto? Sí, señor, a A las partir 6. de las 6 de la tarde. Por cierto que Eh, la Vinotinto ha participado en 2 mundiales ya, en el 2009 y luego en el 2017, mientras que Bolivia nunca ha tenido participación mundialista. Así que podríamos tener una leve ventaja. Ahí ya estamos evaluando qué tal el grupo de Venezuela en este sudamericano y parece ser que, bueno, es un poquito más accesible el grupo de Venezuela. en Bueno, el pero sudamericano. Bolivia fue al Mundial del 94, al Mundial de Selección Bueno, Mayor. claro, Y pero nosotros estamos no hemos hablando ido. de ¿Qué vale más? 20? ¿Esos dos sub-20 o...? Pero ayer estaba sacando cuentas y te... No, sí, no entremos en eso. te veo muy porque optimista. vamos a tardar mucho. No, Y ahí- pero vas Yo a sí entrar en creo que otro vamos. tema que Sí, tampoco, o sea, sí, por eso no. No, Bueno, tú te exacto, perdiste no sé ese qué es debate de peor. anoche. y Cristiano No sé qué es Ronaldo. peor. Pero bueno, Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron el día de hoy para lo que muchos pues catalogaron como The Last Dance o la última vez que lo íbamos a ver a los dos en la cancha en este encuentro que además nos dejó una postal magnífica, los dos saludándose, un pequeño abrazo allí. Se sabe que no son amigos, pero que se tienen mucho respeto por la carrera de ambos, ¿no? La verdad es que yo pensé que íbamos a poderlos ver a ellos en otras circunstancias, en estas fechas, ¿entiendes? No pensé que iba a ser en unas circunstancias como esta. Bueno, pero yo creo que Cristiano Ronaldo, en este caso, se fue un equipo de una envergadura demasiado pequeña para lo que significa. Yo creo que todavía él podía aportar a un equipo grande en Europa. Y bueno, y en este caso se fue por el dinero, ¿no? O sea, prefirió irse a esa gran oferta que le ofrecieron en Arabia Saudita. Pero lamentablemente... Y porque tú dices que prefirió, te consta que Cristiano Sí, recibió... sí, sí, recibió. te consta. No, yo creo recibió que no, ofertas. Eduardo. Sí recibió y eso ofertas de incluso lo equipos que hablamos en el estaban... Mundial, que yo veía complicado eso que volviera a la élite. Mira, Coro. No, si ven Cristiano acá, hubiese pero es que llamado... tú evalúas a los... Vamos allá, la élite son ¿Tú crees que 10, nadie, 12 o sea, equipos. ningún equipo de Europa le hizo una oferta a Cristiano Ronaldo? El Sporting de Lisboa no élite quisiera estar... De élite creo que no. sea, Fíjate lo que pasó con el Bayern. El Todo el mundo Sporting decía, de él Lisboa va no para quería a el Cristiano Bayern. Ronaldo en su fila. Le El sobra. Lisboa no está entre los 12 mejores de Europa. Bueno, pero a ver, es el equipo de sus amores, ¿no? Sí, Podría claro. regresar al Claro. Sporting de Pero Lisboa. a ti Pero te aquí- consta que el Sporting Sí. de Lisboa... Sí te Claro. consta. Sí, sí, el ¿Dónde Sporting está? le puede hacer Claro, una sí. oferta. Pero ¿dónde está la oferta? Sí hubo acercamiento. Pero, Él también va a tener una exigencia económica que el Cristiano Sporting de Lisboa aspiraba a otra no cosa la va a totalmente cumplir. distinta. Eso, exacto. Es una mezcla entre Claro. ambas situaciones, entre que no recibió una oferta clara de algún gran equipo europeo y dos, que bueno, que obviamente la oferta que le enviaron era bastante ostentosa Sí. y Cristiano Ronaldo, no es un secreto para nadie, está ya en su fase final como futbolista profesional. O sea, creo que hay que ser claros, ¿no? A pesar de que se le ve muy bien en forma, pues yo creo que Cristiano ya Yo no estoy debería tan estar seguro que está en pensando, su fase bueno, final. Yo tampoco, creo Mari. yo creo que Yo tampoco, Mari. pasa por el hecho de que quizás ninguna oferta fue lo suficientemente atractiva. Yo no me voy por la parte ni siquiera económica. Yo creo que Cristiano, siendo un competidor como el que nos acostumbró a lo largo de toda su carrera y ese nivel de exigencia que siempre tuvo consigo mismo, yo creo que
quizás no hubo ningún equipo que le garantizara un puesto, por Lo que está ejemplo. diciendo Exacto. Coronis. Un Alfredo, equipo va por ahí. verdaderamente grande. Pero no importa que sea, o sea, puede ser el Sporting de Lisboa, así no sea entre los primeros 12. Pero yo creo que quizás no se le garantizaba una continuidad allí. Y él dijo, mira, para hacer banca, la verdad es que prefiero irme quizás a otro lado. Creo Claro. que tiene más por allí que por el dinero, Como pasó porque... con el Manchester United. Pero fíjate Exacto, una cosa, como Adri. sucedió con el Manchester United. Imaginémonos este escenario, Bayern Múnich. Ajá. ¿No cabe Cristiano en este Bayern Múnich? Pero es que, pero es que No, quizás no, no, se lo pero ofrecieron, a ¿no? ver, no lo digo yo, lo dijo ¿Pero por qué Oliver no? Kahn. ¿Pero por qué no? Lo dijo la gerencia Ok, deportiva del Bayern. pero ¿por qué no? O sea, Vámonos a los ahora- jugadores que Yo creo que él tenemos. sabe Entonces que nosotros nos gusta. me da razón con respecto a que si Cristiano Ronaldo prefirió un equipo donde iba a ser titular y iba a ser protagonista, entonces es porque ya está en una fase que está pensando que ya no es el mismo Pero es que eso no Cristiano me- Pero Ronaldo. ¿qué Yo creo jugadores que hay que tiene el ser Bayern sincero Múnich? con eso. Sadio Mané. No, pero ellos a mí me tienen- encantaría Yo prefiero ver a Cristiano Ronaldo que a Sadio Mané. Hoy A la edad Sadio de Mané te da Cristiano. mejores rendimientos para lo que funciona Pero ¿qué el ha hecho Bayern. Sadio Mané que creo el que Bayern? A ya- ver, vamos a hablar de estadística. Ok, no, hablamos de estadística, pero podemos hablar de funcionamiento. Es un equipo mucho más veloz que la versión No del sé. Bayern del año pasado. Yo creo que Cristiano de 9 en este Bayern todavía le Choupo-Moting. quedaría camino. Vamos a ver, Sané. vamos a seguir hablando de fútbol, pero hablemos de Darwin. jugadores venezolanos. Darwin. Nada más y nada menos que de Darwin Machís, el técnico del Valladolid, pues dio declaraciones y lo tenemos a continuación. Y sí, Darwin está por aquí ya. Está... Vamos a- Me lo han presentado, pero bueno, todavía no está toda la documentación cerrada y demás, pero sí, el chico está aquí. Voy a negar, voy a decir que no está, para que luego... No, pero el chico está por aquí, sí, está. Vamos a ver, vamos, esto depende de esto. De esto depende, entonces no lo sé, no lo sé. Yo creo que esto es un buen punto para Machís, Sí, claro. estar en la liga. Sí, sí, sí. Sobre todo Guillermo, porque tuvo una malísima campaña con Claro. Juárez en México. Así es. Un solo gol, 11 partidos, era irregular, no se sentía cómodo. Y él se va de España por unos temas extradeportivos, Sí. ¿no? Me parece muy positivo que en el circuito del fútbol español Lo todavía se le acepten. considere un jugador interesante y vuelva a una liga muy competitiva. Bueno, pero es que tuvo un muy buen desempeño, ¿no? En la Sí, liga con y creo Granada. que eso también es importante. Lo que esperamos indudablemente es que Darwin Machís vuelva a ese ritmo que nos tiene acostumbrado de goles y de ser también uno de los protagonistas en su equipo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el Valladolid. Hay ahora. dos lecturas, ¿no, Alfredo? Por lo que decías. Uno, el asunto extrafutbolístico entonces tuvo que haber estado resuelto y que además Sí. no quedó secuelas para nada, Claro. para ninguna imagen Sí, señor. de Machís en la liga, porque si no, sí se hubiese costado un poquito más regresar, ¿no? Así Y lo otro, es. bueno, que obviamente su calidad le permite estar nuevamente en la liga. Sí, sí, sobre todo por esa temporada en México que le fue muy mal. ¿Te agrada la idea de Machís? Sin duda alguna, una gran noticia. A ver, nosotros veníamos desde hace muchos meses viendo que los jugadores de la Vinotinto, digamos, tenían ofertas muy bajitas, iban a equipos, o sea, los fichajes eran equipos de verdad de una envergadura muy pequeña. Y ahora este fichaje de Machís me parece una gran noticia, insisto, una gran Igual que el noticia, de Salomón a River Plate. así como la de Salomón a River Plate. Por fin, o sea, en estos tiempos recientes, donde en este año, por cierto, arranca la eliminatoria suramericana rumbo al mundial de las Américas 2026, qué bien lo de Machís. ¿Y te Tenemos que- gusta el fichaje de José Martínez ahora? No. otro? Ah, Bueno, pero ayer hablamos de eso. No, ese no Bueno, me gusta, pero bueno, ya pero lo estamos hablando de hablamos los fichajes de los cortico, ¿no? venezolanos. Claro, pero bueno, No me gusta. No le des cuerda por ahí. No me gusta porque ayer yo hablamos quería. de eso. Yo, Ayer hablamos del Inter de quiero a Miami, Joseph ahí va, ¿viste? en Europa. ¿Viste? Yo lo quiero. Bueno, y quieres a Rafael Nadal también, ¿no? Ya salió el reporte Sí. de la lesión de Rafael Nadal. No lo quiero, lo amo. Amas a Rafael Nadal. Estará fuera del circuito, lamentablemente, de 6 a 8 semanas. Y vean este detalle de las lesiones de Nadal en Australia. Ayer, mi broña, que está por allí, pues conversábamos sobre las lesiones de Nadal. Y en el Australian Open tiene novelas y más novelas. Novelas. Bueno, Sí, en el O 2018. sea, para ti es una novela. Lo mismo que hablamos ayer en el Barquisimeto, 2018 ¿no? se lesionó también, Bueno, ya en la semi, Nadal, bueno, le ha costado, ¿no? El tema de las lesiones no ha sido un secreto para nadie. Ayer también hablamos acerca de Ma, ello. las tengo aquí, Mari. De hecho, mira. Y no sé qué tan bueno es para él iniciar en el Australian Open porque tiene récord negativo, ¿no? No ha tenido fortuna en cuanto al Australian ¿Tú la Open. tienes? La resonancia magnética Ajá. muestra una lesión de grado 2 en el Ok. psoas ilíaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria, como decías tú. Lesión de aductor. En el 2013 se pierde Australian Open por molestias. En el 2014, lesión de espalda ante Wawrinka. En el 2018 se retira ante Marin Ese es el que les digo. Cilic Ajá. por lesión de cadera, en 2018.
ante Tsitsipas en el 2021, lesión de espalda, y ahora en el 2023, Nadal en el Australian Open se retira por también lesión de cadera. Sí, recuerdo que ese de Marin Cilic luego fue a Acapulco, terminó, bueno, teniendo un buen torneo, e igual que posterior en el Indian Wells. Vamos a ver, ¿no? Porque si son de 6 a 8 semanas, pues lo que le daría es para quizás llegar al Indian Wells, que es en marzo. Es el Grand Slam donde más ha tenido lesiones, Sí, el Australian total. Open. Ajá. Habría Por que, eso te habría pregunto, sí. que revisar, ojo, porque el calendario de los tenistas no para tanto como uno cree. Si viene el último Grand Slam del año, se juega en Eso es verdad. septiembre, que es el US Open, Sí. igual ellos siguen jugando torneos a lo largo del año. Entonces no es que es un parón y que luego la recuperación cuesta para arrancar, sobre todo, ojo, mientras pasen los años va a Aunque costar él un sí poco tuvo más. un poquito más ahorita de descanso por el tema Del de hijo, ser ¿no? padre, Sí, exactamente. pero no sé si claro, pero los años anteriores no. Entonces, sí, ¿qué sí. pasa? Porque Y no hay una coincide con el explicación Australian médica, Open. no sé, arranca el año de que... No sabemos. Es una buena pregunta, por eso Sí, les porque preguntaba a lo mejor casualmente el es el primer saltarse el torneo. Australia Open para nada, La porque es yaca le cae pésimo mal. para él. Sí, no rinde Bueno, el Australia y Open. por eso preguntamos, ¿crees que las lesiones han hecho que Nadal no sea el mejor tenista de la historia? Bueno, yo creo que con todas las lesiones Por Nadal favor. está en la discusión Estoy de para ser acuerdo. el mejor tenista de la historia. Miren, por cierto que un venezolano ayer jugó en el Australia Open, que en dobles quedó eliminado Luis David Martínez, 6-4, 6-2. Finalmente fue la presentación de Luis David, pero bueno, en primera ronda, pero es importante resaltarlo porque es un venezolano que está allí en el Australia Open. Su compañero fue un argentino, que está muy bien, ¿no? Sembrado ahora mismo en el tenis mundial, pero bueno, no se ¿Jugaron dieron quali resultados. o entraron directo? No, entraron directo. Entraron directo, Sí, sí, entraron Ok. directo. Entraron directo. por la- Y Murray importante. también. Bueno, Murray ganó ganó. un partido. Murray parece que está de vuelta. Bueno, no sé si parece que está de vuelta, pero es muy bonito ver a Murray Partidazos. compitiendo así, ¿no? Bueno, y allí vemos precisamente, Adri, lo que pasó con Murray ayer. Que las lesiones, por cierto, también en algún punto alejaron a Murray. Recuerdo una en Santa Sí, Rosa de en el- Lima, sí. sí la jugó, me acuerdo, contra Paraguay, nunca se me va a olvidar. Murray siempre destaca el aporte psicológico que le dio Valverdú. Siempre ha sido muy agradecido con él. También fue eliminado Casper Ruud. Sí. Así que yo no sé, pero se le va llenando Mira, el y camino. no está Carlos a Alcaraz, Novak que es el Djokovic. número 1 del mundo por lesión Sí, también. entonces, Medvedev. creo que Emma Raducanu también, chao. Chao. Es la primera vez, pero en hombres, para irnos a la pausa, es la primera vez en la historia de la era abierta en que el primero y el segundo sembrado son eliminados antes de la tercera ronda. Sí, Sí. señor. Bueno, queda Medvedev, ¿no? Sí, pero Djokovic, hermano, Bueno, pero ya va, Medvedev ya le ganó una final en cancha dura, la US Open 2021. Djokovic. Yo tenía muchas ganas de ver a Carlitos Alcaraz, porque es que también. quiero ver si pisa fuerte, Yo porque es que lo también, que viene Adri. después no ha sido constante. Sí, bueno. Yo Entonces también, bueno, quiero pero ver 18 quién va años, a ¿no? pisar fuerte, ¿no? O ya cumplió los 19. Se parece a su héroe o a la persona que le ¿Tú dices? admira, ¿no? A Rafa Nadal. No, en cuanto a las lesiones lesiones. ya empezó. Matías. Bien, vamos a hacer pausa. Nuestra primera acá en Teledeportes. Y ya venimos con muchísimo más por Televen, tu canal, siempre. Señores, de vuelta con más de Teledeporte. Vámonos rapidito a montarnos. Se le dice pólido. El bólido. Estoy Ajá, como el Nadal. bólido, el bólido. Bólido. Entendí pólido. Yo también entendí pólido. No, No, se le dice pólido. Bólido, sí, claro. Mira, va a monoplaza. comenzar la Monoplaza. Fórmula 1 ya. Esto va a ser así. Del 3 al 5 de marzo es el primer fin de semana donde tendremos carreras y ahí está justamente el calendario que justamente, bueno, acaba de terminar y ya tenemos nuevamente la primera carrera. Va a ser en Bahrein. Luego nos iremos a Arabia Saudí, Australia. Vean, de verdad que va a estar bien complejo el calendario de Azerbaiyán. Van a Miami, luego se van a Italia para correr el Emilia Romagna, Mónaco. Bueno, luego van ahí, regresan a América, a Canadá. El calendario está bien apretado, son 23 carreras. Tenemos Las Vegas, atentos allí el 16 Vamos a ir a al Las 18 de Vegas. noviembre, que es una incorporación. Regresa a Qatar, entre lo que ha sucedido, Sochi todavía no, ni China tampoco, que se había anunciado. Bueno, China tampoco, en realidad van a ser De hecho, 23 no la carreras. sustituyeron. Están Ah, esperando que sustituyeran la sede china, pero que en 23. sí, que van 23, jornadas. porque se había anunciado 24. Y así son los cambios de equipo, los cambios de escudería. A ver, ¿qué pasó? Bueno, eso sucedió durante la temporada. Supimos que Alonso abandonaba Alpine y se iba a Aston Martin, ahí iba a estar con Lance Stroll. Y bueno, Alpine terminó siendo una escudería totalmente francesa con Pierre Gasly y Esteban Ocon. Daniel Ricciardo terminó siendo piloto de prueba de Red Bull. Regresó a Red Bull Ricciardo y en algún punto estaba pues, se había quedado sin trabajo, ¿no? Luego de abandonar Sí. allí McLaren. McLaren mantiene a Norris y viene de la Fórmula 2 Oscar Piastri.
Alfa Romeo, Bottas, y mantiene ahí a Juan Yusu. Vettel se retiró, como bien saben, en Aston Martin, bueno, y lo va a completar ahí Fernando Alonso. Latifi también se quedó sin puesto. ¿Quiénes se quedaron sin puestos? Les voy a contar que es más fácil. Vettel, que se retira. Ricardo, que ahora va a ser piloto de pruebas de Red Bull. Luego va a haber sido piloto de Red Bull, cuidado. Pasa que, bueno, ahí fue el ascenso justamente de Max Verstappen y, bueno, ahí hubo algunos problemitas. Mick Schumacher no va a seguir con Haas, pero va a ser piloto, va a ser el tercer piloto de Mercedes. Así que bueno, se une a la escudería allí de Mercedes. Y Nicolás Latifi sí no consiguió. Y vuelve Hülkenberg, ¿no? Vuelve Nico Hülkenberg. Vuelve Hülkenberg, es su segundo regreso, por cierto, la Fórmula 1. Él corre, creo que fue en 2010, se retiró en 2011 y luego volvió. Y ahora, bueno, regresa Nico Hülkenberg y 4 pilotos, bueno, como vieron allí, vienen de la Fórmula 2. También va a haber cambio con respecto al piso, al suelo. Hay varias modificaciones, ¿no? Sí, todos los años Subieron hacen 15 milímetros más. algunas modificaciones. Entre 15 y 25 milímetros más. Ahora, me causa Ahora, expectativa. ¿en qué no aparece afecta ahí. o favorece ese cambio? Bueno, ellos Por dicen ejemplo. que eso afectaba a los coches. Ah, sí. Sí, en el ajuste. Es que ¿sabes qué pasa? Que para la en las temporada curvas. pasada se hicieron muchísimos ajustes a nivel tecnológico. O sea, fue una temporada donde... Por eso es que vieron tantas escuderías teniendo problemas, entre ellas Mercedes. Entonces ya esta temporada es como de reajuste a eso, Está ¿no? bueno. En tal caso, de acondicionar un poquito las pistas. Y bueno, pendientes entonces porque ya también tienen en todo lo que son las redes sociales de la Fórmula 1, lo que son las fechas de lanzamiento de cada uno de los monoplazas. Mira, ya va, espérense. Ya que estamos hablando, en la parte anterior hablamos de tenis, ahorita de Fórmula 1 les quiero hacer una recomendación porque en la plataforma esta que pasan películas, hay una nueva serie que se llama sí. Breakpoint de tenis, que es el mismo productor que hizo Drive to Survive. Exactamente, Sí, que- de Fórmula 1. Que Sí, está la en primera la temporada. temporada 5. Te mandé el... Sí. Viene Tú sabes Breakpoint, que yo entonces. no soy muy... O sea, lo veo, pero lo veo retrasado. O sea, no soy así Así, fan. bueno. O sea, veo las carreras y después veo con calma el Drive En to esta le Survive. daban un dato también. Los Warriors de Curry, específicamente Stephen Curry, con su época en el baloncesto universitario, viene también, lo va a unir con el último campeonato y sus días en el baloncesto universitario. Y vienen los 2 últimos años de COVID. De COVID, sí. Bueno, eso es para, bueno. Vámonos al béisbol profesional venezolano, antes de que Rebeca pierda la paciencia. Ay, nuestra Coronis. productora, porque Ay, Coronis. los Cardenales de Lara le dieron ayer una paliza y blanquearon a los Leones del Caracas a través de Televen, tu canal, 9-0. ¿Qué tal, Coro? Si vemos qué pasó, ¿te parece? Sí, por supuesto. Listo, pues, vean esto. Este es Jackson Flores, que por cierto no juega más. O sea, O fuera sea, la ruptura. entrevista de desgarro, ¿no? Adriana ayer fue... No, ese fue Ildemaro Vargas. ¿No? Sí, Ildemaro. Jackson Flores fue el que se lesionó cuando El se bíceps. deslizó. ok, El ok. bíceps. El bíceps. Ahí venía el jonrón de Keris Vargas. Luego, Ali Sánchez, el receptor de Cardenales, conectado a doblete, anotaba Juniel Querecuto, que recibió 3 boletos el día de ayer. Todo esto ante el abridor derecho de los Leones del Caracas. Jesús Vargas. Luego Ravelo. Ay, Ravelo. Te había estado un poco apagado. Sí, Raúl. bueno, despertando, ¿no, Ravelo? Bueno, despertando vio el Caracas y le sonó la alarma. Conectó doblete. Luego, hit entre tercera y short. Venían 2 más para los Cardenales de Lara, De de mis Javier favoritos. Sanoja. Javier Sanoja. Este señor es Pedro Castellanos. Vean dónde cae esa. Bajó mojada. Increíble. En el séptimo había más. Meléndez, que había entrado como emergente por Jackson Flores. Anotaba Ali Sánchez. Una más para los Cardenales. Y en el 9º episodio, Osvaldo Arcia la rodaba por el campo corto. Vean lo que hacía Querecuto. Si la hace grave. Ojo, una joya lo que lanzó ayer Mario Sánchez. También, Y el por zorro, cierto. cerrando. Diego Ay, Moreno, papá, sí. búscame ahí una pastilla para la atención, Pero por bueno, favor. escenarios posibles para Por hoy, favor, Coronis, dímelo por tú. favor. A Así ver. es, en caso de victoria de Caracas o La Guaira, ya no hay oportunidad de cuádruple empate en el primer lugar, solo un empate triple. En este caso, el equipo que haya asegurado el empate en menor número de juegos avanza, los otros 2 van a juego extra. Esta Si te gan- gusta. Esta me encanta. La 1 te gusta. Ay, La Guaira gana hoy. ¿Cómo? Coronis. Y está lista La Guaira. Ajá. Si gana la Guaira, ¿qué pasa, Coronis? Si gana La Guaira y pierde Caracas, La Guaira clasifica, puesto que llega a 9 victorias. Primero, si lo igualan los otros 2, clasifica por asegurar este número de victorias en menos encuentros. Y si gana Caracas y pierde La Guaira, Caracas clasifica en réplica Hoy, del por caso cierto, anterior. La Guaira juega contra Cardenales Contra en Cardenales, Barquisimeto en Barquisimeto. y Leones contra Tigres en Maracay. Sí, aquí hay más escenarios. Si ambos ganan, clasifica La Guaira debido a que igualan en 9 victorias. El siguiente criterio es la serie particular. Esto es interesante en round robin, la cual está igualada 2-2, pero parecido al fútbol. Posteriormente, el criterio de desempate es de carreras entre ambos. La Guaira gana 30-19, ese 13-3, qué importante fue. Por esto La Guaira el día de hoy clasifica ganando, sin importar lo que pase en Maracay.
Bueno, Caracas para clasificar hoy debe ganar. Y perder la Guaira. Y perder la Guaira. Exacto, y perder la Guaira. Pero tenemos más. En caso de los 5 equipos queden empatados con 8 victorias y 8 derrotas, clasifica el primero en llegar a 8 victorias, Leones del Caracas. Se jugarán 3 encuentros en casa del segundo lugar a primera hora y se enfrentan segundo lugar contra quinto a segunda hora y se enfrenta tercero contra cuarto, ambos ganan. Bueno, esto va a ser O sea, una ahí, belleza. Este es un escenario es muy posible. complicado, Estrés. pero se puede dar ese Claro, de eso 8 va y a ser el 8. domingo. Tuvo un estrés Clasifica horrible. solamente Leones y los otros hacen como una especie de cruce. Sí, el uno de segundo contra exacto, cuarto, exacto. tercero contra... Como una semi. ¿Ah? Como una semi. Exacto, como una semi y después juega la final para clasificar. clasificaría el Caracas porque fue el primero que llegó a 8 victorias. Exactamente. Y el domingo podemos Ok. tener 3 juegos. Escenarios posibles en caso de empate. Seguimos. Un empate triple en el segundo lugar. Se ordenan los equipos del 1 al 3, de acuerdo a quien haya asegurado el empate en el menor número de juegos en casa. Del 1. 2 y 3 juegan a primera hora. El ganador, sí, bueno, como la vieja usanza, enfrentaría al 1 a segunda hora para definir el segundo finalista. Empate en el segundo lugar de 2 equipos, juego extra. O sea, si empatan 2 juegos, si empatan 2 equipos en el segundo lugar, Sencillo. hay juego extra. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, ¿Ese descuido? de que el primer lugar asegura, digamos, la clasificación a la final por haberlo hecho en menos juegos. Lo que pasa es, Eduardo, es que se Si hay hacía cuádruple empate, hermana, vamos a matarnos en el terreno, matarnos deportivamente, Escucha, ojo, en el escucha, terreno lo que de juego, pasa como es que era esas antes. jornadas se hicieron y la liga decidió cambiar ese criterio porque esas jornadas se hacían y eran maratónicas, eran una jornada Divino. de hasta 2 ¿Cómo y que 3. divino? Y después viene la final. No, divino, de repente tú que estabas aficionado, No, Eduardo. no, pero no. lo que estábamos trabajando Nosotros y lo que como amantes estábamos del béisbol. jugando Divino. era complicadísimo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No tienes, este calendario es muy apretado. Tú haces esa jornada de 3 juegos o de dos juegos en un mismo día y prácticamente al día siguiente tienes que comenzar a jugar en la final. La final, si se va a 7 juegos, al día siguiente tienes que jugar la Serie del Caribe. Entonces, yo creo que la liga ha aprendido un poco o ha entendido que este tipo de cosas hay que evitarlas. No, y aparte, que es no que ha habido... rinden y hay ojo, lesiones. respeto además. lo que tú No, dices. claro. rinden y hay Y es que ha lesiones. habido precedentes, porque yo no sé, si mal no recuerdo, una vez que la Guaira estuvo metido en eso de juegos extras. Cuando fue a la final. Y fue una 2012 paliza, contra Caribe y fue una Aragua. paliza el Caribe segundo Magallanes juego. el primer juego, Ajá. agarró a Magallanes cansado y le pasó Le por metió encima. 14, Sí, creo. sí, fue una Si mal no paliza. recuerdo, fueron Son 14 muy carreras. duros. Ese es el punto, ese es el punto. Pero yo- Después arrancó la final. Me parece que miren. hay más morbo con el antiguo formato. Para Ya mí. hay varios. Bueno, está Tigres del Licey ya campeón de República Dominicana, es decir, que está clasificado a la Serie del Caribe. También en Curazao está el Wildcats KJ74, que quedó campeón. Cuba, la serie está empatada, 2-2. Agricultores contra Portuarios. En Colombia, la serie está igualada a 1. Montería y Cartagena. En Puerto Rico, la serie está empatada. Indios contra Gigantes a 1. México ya es campeón en los Leones de Yucatán. Y en Panamá, la serie está 2-0 a favor de Federales contra los Atlánticos. Por Dominicana viene un equipo de muchísima tradición, Sí. como los Y Tigres. tienen un trabuco, tienen el colombiano. del Licey. Tienen un colombiano que es un slugger. Y que ya es un número. clasificaron. O sea, ya Espérate. están listos Alfaro, esperando. Alfaro, José Gabriel Alfaro. Alfaro. ¿no? ¿Ah? A Gabriel Alfaro. Que Gabriel se le da Alfaro, sí. ventaja. No, Jorge Alfaro. Jorge Alfaro. Ah, el que ya está catcher. listo. Sí, Claro. normalmente Venezuela sí tiende a ser una de las ligas que se acaba más tarde. Sí, sí, Siempre, sí. siempre. Pero Y- claro, pero da ventaja, digamos, a los otros, o sea, digamos, deportivamente hablando, ¿por qué? Porque llegas, hay dos maneras de verlo. Uno, que llegas con muy buen ritmo, porque acabas de terminar tu liga, o dos, que pueden pasar el tema del cansancio, de las lesiones y Lo La ideal, ventajita claro, que tenemos hoy, esta vez, es Que que estamos en la Serie del Caribe es aquí. Porque había que tomar vuelos. Claro. Y había que gestionar, bueno, la documentación y todo, se complicaba un poquito más. Y aquí bueno, todo. para ir a la pausa, Colonis, tuviste el trabuco que fue traer Países Bajos, ¿no? Dicen señor. que Sander Bogarts, Ozzy Albies y compañía, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a tener una buena serie aquí Kelly en Jansen, Caribe, ¿no? que en Venezuela. Ah, Así es. Ojo, yo estoy igual que Germán, estoy incrédulo. Jurickson Los Profaro. quiero ver acá. Ojo, si vienen, espectacular. Claro. Porque se preparan así para el clásico. Pero, oye, que venga Yo no- Sander Bogarts, que le yo- acaban de yo dar no casi creo- 300 millones, los pares de Santiago. Yo no creo que venga ni Bogart ni. Y le voy a dar un tema, Rebe, un tema para mañana. Jurickson Profaro, de verdad. Ya ha salido 15 peloteros en la prensa de Venezuela que en teoría recibieron el permiso para jugar en el Clásico Mundial. Entiendo que hay algunos rumores con respecto a otros peloteros que son importantes de Venezuela que parece que las organizaciones no le quieren dar el permiso. La pregunta es, hay unos peloteros venezolanos que no le van a dar permiso, pero Mike Trout está listo para jugar
El Clásico Mundial. Bueno, lo que dijo Shohei Acuña en el Ohtani. Instagram, Ronald Acuña, que dejó entrever. Ajá, exacto. Eso va a Shohei crear Ohtani, polémica. por ejemplo, que es el mejor pelotero del béisbol hoy por hoy, va a jugar con Japón. Tiene permiso de Los Angels, Sí. en teoría. Bueno. Entonces, Yo creo Mañana y esto va a lo sonar, analizamos, esto va a eso está sonar bueno. muy venezolano lo que voy a decir, pero yo sí creo que ahí Estados Unidos saca un poco de ventaja porque la MLB es el organizador. Yo sí lo creo. pero el alma del béisbol de las grandes ligas Son los latinos. son los extranjeros Sin duda. y en este caso los latinos. Sin duda, sin duda. pero- Entonces, Cosa Grandes que Ligas no baila al son de Trout. No, para nada. ¿Me entiendes? Bueno, eso es lo que nos quieren vender. Claro, pero si quieres tener credibilidad ¿O en no? esta especie, ¿O no? vamos a llamarlo, especie mundial de béisbol, tienes que hacer como FIFA, liberar los jugadores. O sea, Eso porque, Claro. porque si no, Lo que pasa es que nosotros no va a queremos tener equiparar el credibilidad. Clásico Mundial con el Mundial de Fútbol, porque es lo más parecido que tenemos. Claro, pero es que el Mundial creo que es de como una Béisbol intención. es más parecido, es realmente el Premier 12, no es el Clásico Mundial. El Clásico Mundial es un evento de MLB donde te agrupas como selecciones, ¿entiendes? Claro. Entonces, como no tiene la identidad todavía definida, entonces yo creo que no puede haber un ente por encima que diga, libérenlo, tienen que dejarlo jugar. ¿Cuándo lo van a definir? No, No, está la bueno, FIFA, ojo, no yo estoy de está la acuerdo. FIFA. Yo Pero estoy de es que acuerdo. el ente que organiza es el mismo que te puede liberar, ¿no? Exacto, Pero, exacto. pero hay unos O sea, que si sí te hay interesa unos que debería estar más crecer como fácil. espectáculo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que trato de explicar es como que No, 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 yo te entendamos entiendo. el clásico Sí, claro. como el mundial de Sí. fútbol, porque no son no, no, paralelos. seguro. yo lo decía muy entre No, Pero comillas. el comisionado de la MLB, Manfred, Ron Manfred. a ver, yo creo que los equipos tienen potestad para decir, bueno, yo no quiero enviar a Acuña al Clásico porque yo soy el que le paga y no quiero que... Entonces no hay clásico. Entonces no hay clásico. Sí, Pero hay que o sea, llegar a hay un un punto claro, medio, Porque si en el evidentemente. clásico no van los mejores, no hay clásico. No se puede hacer clásico. Sí, bueno, porque pero- Acuña no va al clásico mundial, pero va a ir Ohtani. Sí. O sea, Mira, por allí ¿Entiendes? Enzo Vilano se está preparando porque hoy tenemos, por cierto, el Sudamericano Sub-20 y Enzo Bambino. Vilano sí se está preparando y dice, bueno, lo mismo que pasó en el Miss Universo, con esto los vamos a dejar. Vamos a la pausa, ya regresamos. ya venimos. Ya les decimos, o les dijimos, mejor dicho, que el Suramericano Sub-20 sube el telón a través de Televen. Estas son imágenes desde Colombia, Coronís. Sí, en un rato arranca Perú contra la selección de Brasil, la selección más ganadora de esta categoría, con 11 triunfos. Tiene una ausencia muy importante de Brasil. Hendrik, el jugador más valorado de esta ¿Cuál, del selección. Madrid, no? Sí, señor. Y Marcos Leonardo, que Santos no quiso cederlo, pero hay elementos interesantes como Andrei, que el Chelsea lo prestó para jugar. Víctor Roque, el atacante de Atlético Paranaense, que es una maravilla. Así que Brasil es increíble. es una locura este equipo y nunca se le exige menos que quedar campeón. Y con todo y no ganan el mundial de mayores. Con todo y lo que producen, no ganan el mundial de mayores. Yo creo que no les importa mucho ganar. No, el de ¿Cuál? mayores, dices tú. No, el Ah. del sub-20, pues. o sea, Ah. No, es que dijo de mayores. te bueno, entendí de mayores. sub-20, Guille dijo de mayores. Te entendí Me sub-20. asuste. Perdón. No, pero igual, yo dije, creo... ya estamos yo- llegando a otros niveles de opiniones populares. Exacto, no, dije yo. exacto, yo creo que también ellos Entendí buscan, sub-20. además, ellos buscan formar para ganar. Y en Espera. la categoría sub-20 hay muchos jugadores que terminan siendo protagonistas en esa categoría y luego están en las mayores o Pero, fichan Mari, como en el como yo quisiera estar Argentina, ahorita Brasil, dentro del etcétera. cerebro de Eduardo Pino, porque yo te aseguro que él en lo más recóndito de su corazón y de su cerebro piensa eso de Brasil. Que de repente a Brasil le da igual ganar o no ganar el mundial. por favor. Estoy segurísimo. Bueno, pero hermano, Pero como te espera un poquito, del conozco... 1 al 10, ¿cuánto piensas Pero no eso? me creas estúpido. No, pero es que no es para estúpido, es que tú puedes pensar eso. Pero si tú eres, ibas eres a capaz de Argentina, pensar eso. ¿no? Y él iba a No, él la había Argentina, eliminado tú- a Brasil, ¿te acuerdas? En la primera Exacto, no le gustaba Brasil. ¿A qué les recuerda esto? Taca, 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 tu, ta, ta, ta. Mira, vale. Enfoquémonos. Qatar. Me llama mucho la atención justamente lo que estaba diciendo Concentración. María Alexandra, ¿no? El tema de Brasil es impresionante. Ojo, Brasil hay un tema de la cantidad de habitantes. Entonces, la cantidad de habitantes obviamente te ayuda en este caso, pues vamos a hablar de los atletas. Producen muchísimos atletas, futbolistas, voleibolistas también, impresionante. Es decir, pero ¿qué es lo que tú crees que suceda en Brasil? Porque yo no sé cuántas generaciones de relevo pueden armar al mismo tiempo, Coronel. Bueno, empezando por la tradición futbolística, que es muy importante, pero además en los últimos años, si quitamos eso, la tradición futbolística, el estilo de jugar, que el fútbol nace en la favela, si quitamos todo esto, en los últimos años
Brasil es el país con mejor inversión en infraestructura deportiva en cuanto a fútbol de Sudamérica. Ok. Y eso ayuda a impulsar los futbolistas, a colocarlos rápido en Europa, que es la principal función de estos equipos para generar caja. Así que a esos elementos que tradicionalmente le hacía generar jugadores, históricamente ahora se potencia más con este tema Mira, económico, una inversión y les voy a sensata. decir algo para la gente que nos está viendo, que a lo mejor no le tiene fe, ay, el sudamericano sub-20, ¿qué tan importante puede ser? Bueno, de ahí, o de los suramericanos sub-20 es donde salen las estrellas del futuro. Así que si tú quieres conocer un Y poco... presente. Sí, del presente Sí, también. exacto. Pero, por ejemplo, Messi se destacó en un sudamericano sub-20 y miren lo que En terminó 2005. haciendo, ¿no? Neymar, Exacto. más atrás Maradona aquí en Venezuela. Pero en esos momentos, es que nosotros hemos estado hablando a lo largo de varios programas, cómo en las diferentes disciplinas cada vez las estrellas son más jóvenes, es decir, se le da más responsabilidad a peloteros, basquetbolistas, futbolistas también, quizás ahí yo no lo Tenista. siento tan... Sí, también, en el fútbol lo siento un poquito más balanceado, pero en este sentido, en las épocas anteriores era así, o las figuras se desarrollaban y se convertían en estrellas un poquito más tarde, Coronis. No, es como tú dices, yo creo que cada día el talento debe ser más precoz. Yo creo que el mejor ejemplo es Erling Haaland, que tan joven ya era figura, ya era estrella, ya se le exigía. Y es algo que deben mentalizarse los que aspiran a ser futbolistas, ¿no? Empezar a asumir esa presión, asumir ese protagonismo, tratar de extender la vida deportiva y económica que beneficiará a algunos. Creo que por ahí van los tiros. Bueno, el otro día, de hecho, lo estábamos hablando, creo que fue en Maracayo o en Malaysia, en uno de los teledeportes. Para mí, o sea, Eduardo Pino, para mi opinión, Tengo miedo Se- cuando se- les arranca así. sería un fracaso de que, o sea, si Venezuela no va Al no va Mundial. al Mundial. ¿Tú opinas lo mismo? Sí, yo Pero hay un puedo ir factor. por esa vía porque Pero hay un factor. se le han entregado muchísimas Herramientas. herramientas. Pero Esta selección ha Telasco Segovia, trabajado por ejemplo, muchísimo. Telasco Segovia, que por ejemplo tiene muchos meses sin jugar varios partidos seguidos, para no decir que ha jugado poco, que es nuestro máximo referente para mí esta selección. Creo que coincidimos ahí todos. Y Chacón. Y Gerson Ronaldo Chacón, o sea, tiene un poco rodaje, eso influye. Claro, pero también Ya va, ha tenido pero párenle unas un sesiones momento. larguitas. Nos van a matar. Mira, déjame ese tema en el Sí, dinero sí. ahí, Sí. que podemos Está cerrar con eso. Vamos primero a ver Ecuador, ¿no? Que fue la última campeona en esta Sí, categoría. señor. 2019, Sí, ¿cierto? hizo una buena Claro. actuación en el Mundial pasado de la Campana. categoría. Hablando de las generaciones de relevo, para lo que puede ser, ¿no? Esta Ecuador. Pero te tengo algo. Cierto. Por ejemplo, Campana, que fue la estrella, Coro, y lo sabes, de ese suramericano, Sí. hoy en día está un poco desaparecido de esa órbita de la selección ecuatoriana. Se Claro. esperaba mucho de él y no terminó de explotar. De hecho, recuerdo que lo debatimos en Qatar 2022. ¿Cuántos de esta selección Coronis de 2019 están en la órbita de la selección de mayores ecuatoriana? No, unos cuantos. Es que el proceso de Ecuador no se remite solo a una selección, es un proceso muy sincero que empezó en los clubes, en ¿Pero especial quién, Coro? Liga de Quito, Independiente del Valle. ¿Dónde juegan? Y, ¿qué? Barcelona. ¿Dónde juegan hoy en día ellos? No, todavía no han dado un gran salto, pero Pasaron son 4 parte de años. ese engranaje del sistema de selecciones de Ecuador. Aquí hay un jugador muy interesante de esta selección de Ecuador, que es Patrickson Delgado, que juega en el Ajax, que creo que es una de las figuras a seguir en esta selección de Ecuador. Pero a mí lo que me gusta es que el fútbol ecuatoriano era como que muy silvestre, aprovechando el físico. Ahora hay otros elementos para desarrollar futbolistas y las selecciones son las principales beneficiadas. Lo que pasa es que ¿por qué Guillermo te está hablando así con su tono irónico? Yo ayer estaba diciendo en una cena que tuvimos en Barquisimeto que para mí Venezuela tiene una oportunidad única de ir al Mundial. Mírame cuando habla. No, porque mira yo mira no- para allá y mira para acá. Yo le hablo del pueblo. Entonces Pero no tú lo dices vayas a que no. maquillar, que yo estaba ahí, y si lo maquillas, sé Ay, lo que va, sé dónde está entonces, maquillando. él dice que no va al concluye. No, eso no fue así. Nosotros estábamos hablando del nivel que hay en toda Sudamérica. Pero aquí vamos a sacar un cálculo Entonces, ¿qué rapidito. sucede? Que el Dios señor mío. decía, no, Ecuador, no sé qué. Entonces, acabamos de ver que Ecuador es la vigente campeona. Estamos Empezó. hablando de Es que... una buena Porque para actuación él no hay en el nada, Mundial. no hay selecciones que tengan generación de relevo en Sudamérica. No hay, no existe. No hay. No existe. A ver, Paraguay pero no tiene, Argentina- Chile no tiene, Argentina Ecuador no no tiene tiene. generación de relevo. habla, Eduardo, habla. Uruguay no tiene tampoco. Hablemos de Hugo Rodallega, por Exacto, ejemplo. mientras... Coronis, No te dejas mientras hablar. Eduardo Pino No, fue internaliza. Hugo Ronaldo Rodallega. Sí, Por favor. el máximo goleador histórico, de hecho, en ese Sudamericano 2005, en el que precisamente estuvo Lionel Messi. Sí, claro. Y que también tuvo una de las selecciones más. Ah, ¿no fue el máximo memorables. goleador Messi en no, ese? No, no. Ah, no. ok. No, Bueno, pero tenía es que- 17 años, es- 16, para que sepas. Es que Ah, este empezando. es uno de los Pino bemoles diría que sí. Sí, exacto. de los torneos juveniles. Puede ser un gran talentazo y después a lo mejor no
mismo te da, Claro. te como pierden todo, el camino. Como todo. Como todo. Ahí Eso está, pasa en por todos los cierto. deportes. Pero por eso vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Campana, que fue el gran... Pero tú estás refiriéndote a un jugador. Yo Ya va, hablo del estamos hablando del proceso campeón de Ecuador. Ajá. O sea, Te estás refiriendo a un solo jugador Mira, lo de que pasa Ecuador. es que divagas pero mucho, nómbrame- tienes que ser directo, porque si no, no te dejan hablar. Cantinflea. Dale, Eso es un exacto, término que existe. exactamente. A mí me Dale, da- dale. Cantinflea. Ve al grano, dale. es da que tu vuelvo a lo opinión. mismo. O sea, para mí Ecuador, o sea, en esta selección no hay una huella bien marcada de esos campeones suramericanos del 2019. O sea, no, una cosa no te asegura Para la ti, Voy a otra si la vino- pregunta, Ajá. Mari. Ay, Dios mío, Porque es que pero tú ayer, también es que, quieres no, meter- Ya va. Me No, es que te voy a preguntar otra cosa. Déjame porque- terminar cuando no, después- pero cuando tú dices eso, que puede ser verdad, lo de Ecuador, ajá, tú estás nombrando unos jugadores que hoy en día quizás no están pisando tan fuerte como se esperaba, pero eso no es un mal, sacando obviamente las excepciones de normal, Brasil o Argentina, pero no es un mal que pueda pasar en nuestro continente, porque a Venezuela le sucedió. Pero a ¿O Venezuela- no? la diferencia es que a Venezuela le pasa en el 90% de la O sea, le plantilla. sucede en el sentido de que en los Surgen suramericanos, muy los pocos. mundiales que hemos ido, después esas generaciones no se han desarrollado como esperábamos. Pero ¿correcto? es que es Claro, normal claro. que de 11 jugadores terminen siendo 5. Ok. Si es 5 es un Pero- éxito. pero es que en Si Venezuela fue cuatro es un menos. éxito. ¿Cuántos surgieron? A ver, de los subcampeones del Soteldo. mundo. Ajá. Ángel Herrera, Wilker Fariñez, claro, Ok. Soteldo. Soteldo. ¿Qué ha surgido Soteldo? Soteldo. ¿Cómo que Soteldo ha sido una decepción Es para el el 10 fútbol. del Santos. No puede ser que nosotros vamos a entrar en este debate. Bueno, pero entonces, No puede ser. O sea, ya va. Vamos a ¿para qué estar no claros. busca la Ya va, lengua? vamos a estar claros, vamos Si a no estar claros. juega en la Nosotros elite esperábamos europea, mucho más es de fracaso. Soteldo. O no, seamos No, sinceros. pero ya va, o sea, ya Con va. la mano en el espera. corazón. Espera. ¿Esperamos o no Estás esperamos más de preguntando Soteldo? a dónde han estado, en qué equipos han estado. Y si estamos hablando Ok. de nombres de equipos importantes, Ok, han estado en Soteldo en la elite No, del fútbol y- suramericano oye, estuvo ey, un año. Este tema me gusta Escúchame. más, que lo podemos dejar para después del corte. Por favor. Vamos a verlo. Claro, sí, no, te lo prometo. Me gusta más Pero en este serio, tema. porque Podemos quedarnos ahí. me tienes mareado con No, eso. bueno, pero si quieres te molesta con Rebeca y con Ernesto, ¿viste? Vamos a ver los destacados en la historia, y te gusta, de estos suramericanos. Aquí está Lionel Adelante. Andrés. Adelante, Adelante, por favor, adelante. todo Por tuyo. cierto, Messi en este momento, Por cierto, Messi. en este sudamericano, estaba en el Barça B. Darwin Ríos ahora. Ya perdiste chance. Ya perdiste chance. Lenteja. Buen comentario el que dice. Neymar, ahí está también destacando en el Sudamericano Sub-20, por eso ustedes tienen que ver este Sudamericano Sub-20, no solamente porque está Venezuela, sino porque de allí nacen Fenómeno. figuras. Matías Fernández, El Mati. Qué buen futbolista este. chileno. Qué buen futbolista este. Ahí tenemos a Juan Fernando Upa, Quintero, que por en cierto 2013. vuelve al Junior de Barranquilla. Sí. Cobra el Se están dando, ¿no? El Junior. casi 3 millones de dólares. 40 Estamos hablando de mil- jugadores menores de 20 40.000 años, personas. Sub-20. Sí. Recibieron a Juan. Antonio Antonio Valencia, para muchos el mejor futbolista ecuatoriano de la historia. Sí, sí, para sí, muchos. estamos de acuerdo. Ojo. ¿Quién más tenemos por ahí, Coro? Roque Wow, Santa Cruz, el nada más y nada eterno. menos. En el 99. El eterno, ¿no? Por favor, bueno. Roque Santa Cruz. Impresionante. Alexander Zúcar en el Sub-20 2011. Una De estrella Perú. del fútbol Bueno, mundial, ¿no? de- Este también. Edinson Cavani, nada más y nada menos. Un año después de esa del 2005 donde estuvo Messi. Sí. Que por cierto, a mí cuando hablamos de y Salomón Rondón por acá por Venezuela, a El mí me da máximo mucha goleador en la historia de la cuando virtud. hablamos de la Copa América de la Sudamericano Sub-20 2005, me da como cierta nostalgia por el jugador que pudo haber sido y lamentablemente Felipe no fue Paul Esteves. Ramírez, Ah, Paul Ramírez. que falleció y Felipe Esteves fue antes. Vamos a hacer una no, Paul pausa. Ramírez fue en 2005, esa generación. Claro, pero Felipe Esteves fue un poquito. Sí, no, ¿Cuál es la pero- pregunta, Bueno, Guille? La bueno. pregunta para que Vamos a hacer interactúen con una pausa Teledeportes rápida. Televen. La etiqueta Teledeportes Televen, ¿cuáles 4 selecciones considera usted que clasificarán al Mundial Sub-20? Pausa y al regreso entramos en ese debate sabrosito que tenían Coronís, Bastidas y Eduardo Pino. Ya veremos. Bueno, el debate se los prometemos para mañana, ¿ok? Porque ya vamos a irnos con el partido del día de hoy, pero primero los ausentes. Tiene María hoy. Como agua, imagínate. De este Suramericano Sub-20. A ver, a continuación. Sí, ahí está principalmente Hendrik, fichado por Real Madrid, Alan Maturro, Alejandro Garnacho, que Argentina tiene que terminar de cerrar ese caso. El United. Sí, Fernando Basante, Yacer Asprilla, Miguel Tercero, Joao Grimaldo, Bastián Rocco, Anthony Valencia y Julio Enciso. Ah, bueno. Listo. Y los jugadores que hay que ponerle la lupa. Está bueno esto. Tómenle foto. Aquí hay una especie de once ideal, Gilman Napa, Fernando Álvarez, Eduardo Álvarez,
Marcelo Morales, Máximo Perrone, que es la máxima figura en Argentina, Diego Gómez, Telasco Segovia por Venezuela, El que no le gusta, Buenanote, Pino. Víctor Roque, No me llamado a gusta ser Telasco Segovia. goleador en Brasil, y Álvaro Rodríguez. Ustedes son igualitos porque él no dijo eso. Tampoco. Él Seas mala. dijo que Telasco Segovia llega a un ritmo que no es el- Eso, pero Eso no sí, que no le pero gusta. que no me gusta. Me encanta Al Telasquiño. contrario, dijiste que era el máximo referente. Telasquiño. Enzo Vilano y Alfredo Coroniz. También, ¿ves? Listos, van a subir el telón del Suramericano Sub-20 por Televen a continuación. Feliz Chao, tarde. se les quiere. Chao, chao.